Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, 8:45, momento de las noticias. Mi nombre es Juan Carlos Sandoval y le presento nuestros titulares. Salud Siempre, el único seguro que cuida de tu familia en todo momento, desde 400 quetzales mensuales, presenta los titulares. Hablamos de titulares. Y es que el presidente asegura que no hay presión para que continúe CICIG. El Ministerio Público y la CICIG trabajarán de manera conjunta en el tema de elecciones. Se buscan cambios a la ley de probidad para que los candidatos presenten su declaración patrimonial. Riña en el preventivo de la zona 18. Testigos aseguran que hubo violencia, las autoridades lo niegan. Y en El Salvador, las elecciones aún no tienen ganador. El Tribunal Supremo Electoral asegura que hubo un boicot. Salud Siempre, el único seguro que cuida de tu familia en todo momento, desde 400 quetzales mensuales, presentó los titulares. Comencemos con las noticias. Sabe contarle que el presidente de la República, Otto Fernando Pérez Molina, aseguró que el hecho de que el vicepresidente de los Estados Unidos, Joseph Biden, pues alabara el trabajo de la CICIG, no lo condiciona para que este ente internacional continúe en nuestro país. Las noticias nacionales son presentadas por Azúcar de Guatemala. El vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, dejó un mensaje a favor de la continuidad de la CICIG antes de retirarse. Según él, esta tiene que ser prorrogada. Ante estas declaraciones, el presidente guatemalteco Otto Fernando Pérez Molina aseguró que las palabras ni le están imponiendo ni le están condicionando nada. No es una imposición y yo no creería que esto se convierta en una imposición o en un condicionante. Fíjese, ni siquiera lo veo como un condicionante para seguir avanzando en el plan de la Alianza para la Prosperidad, que es un tema que hay preocupación, por supuesto, pero no creo que sea una condicionante para poder discutirla. Y el vicepresidente Biden lo que sí dijo también es que para el Congreso de Estados Unidos, o sea, más que para él como vicepresidente, para lograr los recursos que el Congreso de Estados Unidos tiene que dar, pues la lucha contra la impunidad y la justicia y la seguridad son un tema que es importantísimo y es primordial. Así que ese tema, yo creo que está bien claro en la preocupación que hay sobre los tres países para lograr mejorar los niveles de seguridad, para mejorar los niveles de justicia, la lucha contra la impunidad. ¿Cómo hacerlo? Eso creo que está en la mesa de discusión y conjuntamente con los otros planes que se están discutiendo en el BID, creo que es un tema más que se podría incorporar. El mandato de la CICIG finaliza en septiembre y su prórroga se establecería por 2 años más. Por su parte, el Ministerio Público aseguró que aún se trabaja en el informe que ha solicitado el presidente de la República en cuanto a si se debe de continuar con el trabajo de la CICIG o no. Sin embargo, la fiscal general Telma Esperanza Aldana apunta que está de acuerdo con la continuidad del ente internacional. Todavía estamos trabajando en el seno de la instancia coordinadora para la modernización del sector justicia, el informe que el señor presidente de la República nos solicitó. Yo he manifestado ya en reiteradas ocasiones que sería conveniente para el país que la CICIG continuara. Testigos aseguran que hubo una riña en el interior del centro preventivo para varones de la zona 18. Las autoridades lo niegan. Alrededor del mediodía de este miércoles, la visita del preventivo de la zona 18 se vio interrumpida luego de un enfrentamiento entre reos, supuestamente de los sectores 3, 8 y 11. Testigos aseguran que hubo fuertes disturbios, heridos, fallecidos y una decapitación. Que estaban peleando porque habían cambiado encargado de sector, que el nuevo que había entrado no lo querían porque era malo, que ellos querían al anterior. ¿Y qué hicieron ustedes cuando empezó todo allá? Nos asustamos, ya que iban a matar a nuestros niños ya. Lo querían hacer ellos por una guardería para niños, para que los niños no peligren, el director de aquí es una guardería para niños. ¿Y qué pasó? O sea, ¿ustedes vieron que habían algo? ¿Qué escucharon ustedes mientras están ahí? Gritos oí.
Mira, hay gente que salió diciendo que había un muerto con la cabeza volada, el encargado del sector. La versión oficial no refiere ninguno de estos datos. Por el contrario, minimizaron los hechos. El perfil, en este caso, de los privados de libertad que ahí están recluidos son generales. Obviamente son delitos varios, no alta peligrosidad y no pertenecientes a pandillas o maras. En su momento, en este caso las fuerzas de seguridad, específicamente el grupo de reacción inmediata del sistema penitenciario, efectúa los procedimientos respectivos, reducen al orden en su momento a los revoltosos y obviamente se permite efectuar la delimitación en cuanto a la atención en primera línea médica si fuera necesaria. Se confirma que no hay ninguna persona que haya fallecido derivado a este incidente. Hubieron 2 personas que recibieron algunas lesiones y fueron atendidas de manera inmediata en el centro de asistencia que está dentro del preventivo. No fue meritorio su traslado a un centro asistencial. Hasta este momento se está efectuando una delimitación en cuanto a la responsabilidad de las personas que pudieron estar involucradas en este hecho. En horas de la tarde la situación se normalizó y los 2 heridos fueron atendidos en la propia clínica El Preventivo. Empresas de seguridad aseguran que unos 35.000 puestos de trabajo están en peligro ante algunas modificaciones al reglamento de las empresas de seguridad privada por parte del Ministerio de Gobernación. La gremial de compañías de seguridad privada y la Cámara de Seguridad de Guatemala advirtieron que en menos de un mes podrían estar desempleados unos 35.000 agentes de seguridad debido a que el Ministerio de Gobernación les exige a las empresas a que se registren. A cambio de ello, se les concederá una licencia para operar cada 3 años. Si esa circular se cumple, damas y caballeros, vamos a tener 35.000 desempleados el 1 de abril. Así es. Y eso sí es preocupante. Es preocupante puesto que si ahorita, con el apoyo que nosotros le damos al Estado, con la seguridad privada, no tienen la capacidad de controlar la delincuencia, ¿qué va a suceder con 35.000 hombres menos en la fuerza de seguridad? Aparte de eso, lo que me enseñaba la licenciada de la reunión que tuvimos el 13 de mayo del 2013, el señor ministro de Gobernación fue el que este documento lo hicieron en Gobernación. Este documento no lo hicimos nosotros. Y ahí él dijo que los acuerdos gubernativos y ministeriales prevalecían sin ningún costo extra. El decreto 52-2010 entró en vigencia hace 5 años y le dio plazo a las compañías que cumplieran con la regularización. Ante la falta de cumplimiento, Gobernación les concedió un plazo que vence el 31 de marzo de este año. Las noticias nacionales fueron presentadas por Azúcar de Guatemala. Pausa, regresamos con más noticias. Quédese con nosotros a las 8:45. Sigamos con las noticias. Hay que contarle que CICIG y el Ministerio Público estarán trabajando de manera conjunta en monitoreo de carácter electoral. El Ministerio Público, en apoyo de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, realizarán un monitoreo para establecer un proceso electoral transparente. La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala vamos a efectuar un monitoreo para establecer que este proceso electoral realmente sea transparente, sea dentro del marco legal y que ojalá al final toda la ciudadanía pueda ejercer su voto con absoluta confianza. El monitoreo implicará incluso el financiamiento a partidos políticos. Según Aldana, no existe límite, puesto que a la institución le corresponde velar por el cumplimiento de las leyes. En este caso, debemos de velar por el cumplimiento a cabalidad de la ley electoral y de partidos políticos. Estamos en proceso de establecer los mecanismos para que conjuntamente CICIG y Ministerio Público hagamos ese monitoreo. Organizaciones sociales buscan que el estado patrimonial de los candidatos a puestos de elección popular sea público. La Comisión de Transparencia del Congreso analiza una propuesta para modificar las leyes de probidad y de responsabilidad de funcionarios y empleados públicos. El objetivo es reformar la declaración jurada patrimonial. En esta se pretende que el Ministerio Público se inmiscuya
no podía hacer el cruce de datos entre la información que declaraba el funcionario público y la información contenida en el sistema bancario y la información que contenía en la Superintendencia de Administración Tributaria. Ahora la idea es que el Ministerio Público también tenga acceso a través de un cruce de notas con la Contraloría General de Cuentas a esta información. Los cambios también buscan establecer la figura denominada declaración de intereses. ¿A qué nos referimos con declaración de intereses? Una declaración de que, por ejemplo, si yo soy ministro de Economía, yo no puedo tener una empresa que esté registrada en el régimen de maquiles dentro del ministerio, porque hay un conflicto de interés entre el interés público y el interés privado del funcionario. Entonces, esto no debe darse y, por supuesto, lo que necesitamos es que de una forma ágil la Contraloría General de Cuentas pueda detectar estos casos y, obviamente, pueda poner las restricciones y sanciones necesarias para los funcionarios públicos que pretendan optar al cargo. El Instituto de Ciencias Penales, uno de los que proponen las reformas, cree que son necesarios y para ello se necesita desentrampar la agenda legislativa para conocer el tema a profundidad. El Hospital San Juan de Dios tiene un adeudo de 85 millones de quetzales. A un mes de que se venza el compromiso que el Ministerio de Salud hizo con los proveedores de cancelar totalmente la deuda que el Hospital San Juan de Dios tiene con ellos, aún queda más de 80 millones de quetzales por pagar, según autoridades del centro hospitalario. Ahorita estamos más o menos como en 85 millones. El compromiso que hizo el ministro públicamente hace un mes aproximadamente es que en abril se estima que esté la deuda del Ministerio de Salud cancelada. A consecuencia de esta deuda, algunos de los proveedores no han querido abastecer de insumos de limpieza. Sin embargo, el director aseguró que se ha llegado a negociaciones con algunos de ellos para no dejar totalmente desabastecido el hospital. El desabastecimiento de algunos insumos del hospital, particularmente lo que son todo para el área de limpieza, es que los proveedores no quieren darnos el insumo porque hay una deuda. Claro, ahorita estamos ya en un acuerdo con ellos porque sí se nos ha dado cuota para pago de la deuda y lo estamos haciendo, pero la deuda la estamos distribuyendo en todos nuestros proveedores, ¿verdad? Los que se les adeuda. El Pleno de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia ha determinado que la masiva remoción de jueces es debido a señalamientos de corrupción y ausencias de trabajo. Todas las decisiones tomadas por la Corte Suprema de Justicia han sido unánimes. Los traslados a que ya se han hecho referencia ha sido tomada no a propuesta de un magistrado. Estos traslados pues está avalado por los 13 magistrados, ya que no ha habido ningún voto razonado. En síntesis, ha sido por unanimidad. El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Felipe Baquiash, asegura que el masivo traslado de jueces es una decisión unánime de los 13 magistrados de la CSJ. Según el jefe del organismo judicial, la razón es que no se pueden tolerar aspectos relacionados con corrupción o inasistencia al trabajo. Baquiash asegura que se tiene la potestad de nombrar, trasladar, ascender o remover a los jueces y a los secretarios y auxiliares de los tribunales. Algunos juzgadores que fueron trasladados aseguran que son represalias en su contra, algo que el Pleno de la Corte niega rotundamente. Bienvenidos a las 8:45, hoy día miércoles. Gustavo Berganza y Juan Luis Fonte estamos listos ya para arrancar con la primera conversación de la noche, que se refiere a esa decisión anunciada el día de hoy por el organismo judicial del traslado de numerosos jueces a nuevos cargos en el territorio de nuestro país. Entre los jueces se encuentran por lo menos 2 personas que participaron en aquella conferencia de prensa, en aquel movimiento que denunciaba
falta de independencia o violaciones a la independencia judicial en la elección de magistrados a Corte Suprema de Justicia y magistrados a Cortes de Apelaciones. Para tratar este tema nos acompañan el día de hoy Patricia Gámez, es una de las jueces que han sido trasladadas y una de los representantes de aquel movimiento por la dignificación de la judicatura. Y nos acompaña también Luis Fernández Molina, ex magistrado. Ambos les damos la bienvenida, gracias por estar con nosotros, y debo decir, para explicarle a nuestros televidentes, que hemos invitado también a representantes de la Corte Suprema, de la dirigencia del organismo judicial. Desafortunadamente se abstuvieron de participar en este programa. Adelante, Gustavo. Patricia, usted fue trasladada ¿hacia dónde? Al Tribunal de Sentencia de Huehuetenango. ¿Y cómo se enteró? Me enteré porque llegó una nota de traslado a mi judicatura y en ella se informaba del traslado, pero me enteré posteriormente a través de la secretaria del juzgado, en donde me decían que había una nota en el juzgado sobre esa situación, ¿no? O sea, pero la nota no iba dirigida a usted. La nota iba dirigida a mi persona. El asunto es que tengo una suspensión clínica desde hace varios días por problemas médicos. Entonces, no he podido hacer ninguna situación por esa condición, ¿verdad? Usted es juez en este momento en el departamento de Zacatepeques, ¿es así? Así es. ¿Y qué significa para un juez ser trasladado de Zacatepeques a Huehuetenango de un momento para el otro? Pues a nivel profesional un retroceso a mi carrera, porque he hecho méritos suficientes. La plaza que actualmente tengo como juez de primera instancia la tengo por haber aprobado un concurso por oposición y me fue asignada bajo esa condición a través de la ley de carrera judicial. A nivel personal significa el desarraigo de mi familia, el descuido de mis hijos y un montón de situaciones de cambio de vida que para mí equivalen a un despido indirecto, porque son 265 kilómetros de distancia de mi casa, ¿verdad? Ahora, las 5 decenas de jueces que fueron trasladados, muchos de ellos, si no la mayoría, coinciden precisamente con ese movimiento que apoyó a la ex magistrada y jueza ahorita en permiso, Claudia Escobar. Yo tengo entendido que hay 2 coincidencias de ese movimiento, que es la licenciada Jenny Molina y mi persona. No hemos sido informadas de los motivos por los cuales se procede a nuestro traslado, de manera que yo asumo, al no existir otra causa justificada, que podría ser una de las razones, ¿verdad? Una especie de sanción o de castigo por haber participado en ese movimiento, ¿eso es lo que asume usted? No, yo es que desconozco las razones del traslado. Simplemente se me dice que se me traslada al departamento de Huehuetenango por razones de servicio, pero no dice cuál es la razón al servicio ni la justificación a ese traslado. Don Luis Fernández, ¿cómo ve usted este traslado? Al final del año pasado, cuando se dio la elección de la Corte Suprema, efectivamente se dio una situación molesta, confusa y friccionada, y que algunos jueces, en opinión mía, se excedieron un poco en cuanto a plantear un amparo 3 días antes de la toma de posesión sobre hechos que ya se conocían 1 mes, 2 meses antes. Me refiero a la no aplicación de la ley de la carrera judicial y también la actitud en el sentido pues de que exigían a la Corte de Constitucionalidad que resolvieran en 48 horas o paralizaban labores. ¿Usted no compartía esa posición? No lo compartía. Comparto 100% el hecho de que este sistema está colapsado, corrupto, apesta este sistema y que se debe corregir. Por cierto que mucho entusiasmo en esos días y hoy, ¿qué pasó? Todo ese fervor se vino para abajo, pero mi punto es que sí hubo una situación que los que ya habían sido electos por el Congreso de la República como magistrados de la Suprema sintieron amenazado su derecho, que cualquiera de los 21.000 abogados aspira a la voy a ser magistrado de la Suprema, se vieron amenazados por la acción que plantearon estos jueces. Ahora, pero es que me llama mucho la atención. Solo que no me contestó la pregunta respecto a si eso no un castigo, si considera esto un castigo, por ejemplo, para Patricia. Me parece una situación un poco anormal y sí tiene ribetes, sí tiene aroma de castigo. Ahora, lo que me llama la atención es lo que dice usted, decir,
Habla usted de que el sistema colapsó, de que el sistema apesta, de que durante el proceso había un montón de cosas irregulares, pero sin embargo, ¿piensa usted justificada la reacción de los magistrados? Es decir, como que hubiera sido una falta de respeto contra alguien a quien usted calificó de entrada no digno de respeto. Siento que el sistema, lo reitero, está colapsado, pero lo sabían desde que se convocaron a las comisiones de postulación. ¿Por qué plantearlo 3 días antes de la toma de posesión? ¿Por qué no plantearlo un mes antes, sabiendo que no se estaba tomando, que la ley de la carrera judicial la estaban tirando en el cesto? En ese momento se debió haber planteado. Yo creo que Patricia nos puede aclarar eso. Claro, no se planteó por parte de ningún miembro de los jueces independientes ninguna acción de amparo. La acción de amparo fue presentada por otras personas, organizaciones y movimientos distintos a los jueces. Los jueces, de hecho, nos mantuvimos como expectantes hasta el momento en que se nos informó sobre la calificación asignada y se nos decía que la nota asignada por servicios, por trayectoria profesional, era menor a la de los abogados litigantes, por ejemplo. Entonces, eso ocasionó que nosotros viéramos afectar el sistema de carrera judicial, porque no se le estaba dando ningún mérito a ser juez de carrera. Totalmente de acuerdo. En eso está usted de acuerdo. Pero el otro punto es que dijeron que si no resolvía la Honorable Corte de Constitucionalidad en 48 horas iban a paralizar. Eso está registrado, eso está en los medios. Claro, eso no es propio de jueces, que sea un gremio de camiones, de transportistas, de lo que quieran, pero no de jueces. Pero ¿quién defiende entonces, por ejemplo, la carrera judicial? ¿Quién sino los propios jueces? Los propios jueces, de acuerdo, al principio, en el mes de agosto lo hubieran planteado. ¿Y ahorita quién la está defendiendo? ¿Quién? Hoy. Nosotros estamos No, ¿quién está proponiendo reformas a la ley de la carrera, a la elección de magistrados de la Suprema, a estas situaciones que se dan en los tribunales, en la Corte Suprema, con la que yo estoy de acuerdo con la licenciada Gámez? Escuchamos ahora a la licenciada Gámez. Está en discusión en el Congreso de la República una iniciativa de reforma a la ley de carrera, que los jueces estamos trabajando en mesas y que tenemos que hacer partirnos entre nuestra función judicial y el análisis de estas reformas, porque pareciera ser que las leyes se hicieran ad hoc a determinados intereses. Entonces, cuando se tiene que tutelar la independencia judicial, se hace una ley que luego se instrumentaliza a sabor y antojo. Entonces esa es la situación que se da en Guatemala y ese es el tema de falta de independencia que estamos sufriendo los jueces en carne propia. Pero yo escribí en un vespertino más de 10 artículos impugnando el sistema y llamando a que se den nuevas iniciativas para reforma, pero no hay eco todavía. O sea, ahora, que hay que cambiarlo, hay que cambiarlo. Ahora, porque sí ha habido eco, Luis, porque en primer lugar en el Congreso de la República. La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala habló de convocar a mesas. Luego el presidente reaccionó de una manera un poquito incómoda. Bueno, la CICI convocó a mesas, el Congreso a comisiones, la sociedad civil a juntas, y no hacemos nada. Pero más allá de que haya eco o no haya eco para estas reformas, usted dice que encuentra ribetes de represalia. Por eso decía que nos estábamos desviando. En ese momento, en octubre del año pasado, digámoslo así, hubo mucha fricción y los actuales magistrados de la Suprema sintieron amenazado su acceso a la toma de posesión como juez. ¿Y a usted le da la impresión que ahorita están ejerciendo una represalia? Es que para el Consejo de la Carrera Judicial sí tiene la facultad de trasladar jueces, pero básicamente 3 condiciones. Una es por petición del propio juez, que eso yo lo vi mucho en la Corte y muchos jueces decían, quisiera pasarme que el clima frío me hace mal a un clima caliente, perfecto, etcétera. 2, por necesidad del servicio, en cuyo caso debe haber una audiencia previa a el juez. Y justificar y justificar la necesidad del servicio. Entiendo que no hubo ninguna rectificación. Es algo que se debe aclarar, porque entiendo que la Corte Suprema dijo que por unanimidad, lo cual unanimidad no está diciendo nada. ¿Está bien? Ahora, pero entonces, vamos a ver cómo es el procedimiento. ¿Cómo es el procedimiento correcto? El artículo 26 de la ley de carrera señala cuál es el procedimiento a seguir en caso de traslado. A ver, cuéntenos. Y dice claramente que debe darse, se da por las razones que ya señaló el exmagistrado, y luego indica que debe darse audiencia al juez, obviamente para que ejerza su derecho de defensa y exponga también los motivos de su oposición. ¿A usted no le dieron audiencia? No, a mí no me dieron audiencia, me notificaron la renovación de mi periodo constitucional, como era obligación de la Corte Suprema de Justicia hacer, porque mi desempeño fue satisfactorio, conformidad con la evaluación del desempeño, y en
el siguiente numeral disponen mi traslado al departamento de Huehuetenango. Licenciado Fernández, déjeme preguntarle, ¿qué corresponde en este momento? Si usted se encontrara en la posición de la juez Gámez, ¿qué haría usted en este momento para defender Yo su plantearía, no traslado? hay antecedentes de 3 amparos. Un amparo que planteó la licenciada Soria Toledo hace como 10 años, que ella había ganado la evaluación, que es otro tema. La evaluación es otro tema, que son evaluaciones muy poco precisas. Había ganado la evaluación y aún así no le renovaron el contrato, porque es contrato cada 5 años que tienen los jueces, que es otra espada de Damocles que tienen encima y otra herramienta de presionarlos. Cada 5 años no pasaste la evaluación, entonces ya no sos juez. Punto. O sea, ese era uno. Pero ella ganó el examen de evaluación y la Corte de Constitucionalidad le dijo a la Suprema, al Consejo de la Carrera, pónganla. Es que ya no le renovamos el contrato. Ella ganó el examen y póngalo. Tiene que ampararse ante la Corte de Constitucionalidad. Hay otro amparo que planteó una licenciada de León, en el sentido que la trasladaron y ella dijo no por razones laborales. Aquí invocó más lo laboral, en el sentido de que la condición más favorable para el trabajador, la estabilidad laboral, etcétera. Tengo mis dudas respecto a la aplicación de principios laborales de lleno en lo jurisdiccional, pero la Corte Constitucional dijo, tiene razón, no me la muevan de ahí. Patricia, ¿qué piensa usted? Es un tema constitucional, porque estamos hablando del tema de independencia judicial. Los jueces, más que laborantes del organismo judicial, somos funcionarios judiciales. Por ahí voy. Blindados por un tema de independencia judicial que solo puede ser trastocado por las razones que la ley faculta y bajo los procedimientos legales que la ley faculta. La Corte Suprema de Justicia ha señalado el día de hoy en una conferencia de prensa que tiene las facultades para hacerlo, pero tener la facultad no significa tener la justificación. O sea, en este caso hay que justificar la razón por la cual es necesario mi traslado al departamento de Huehuetenango y sobre todo escuchar si hay razones por las que yo pueda oponerme a ese traslado y luego decidir legalmente en un procedimiento si este corresponde o no. El debido proceso lo debemos defender desde las altas instancias hasta las instancias más bajas y los jueces también estamos sujetos a derechos y garantías constitucionales. Entonces, en este caso, yo estoy sufriendo una situación injusta y además estoy con un padecimiento clínico que no me deja recuperarme por esta misma situación de inquietud. Eso se llama perturbación en la independencia judicial. ¿Por qué inquietados, perturbados los jueces esperando que en cualquier momento les envíen una notificación de traslado? Eso no es estabilidad laboral, eso violenta el principio de inamovilidad y no es justo que los jueces estemos sometidos a esa inquietud cuando el trabajo de todos jueces es estar concentrado en su trabajo y mientras no dé motivo o causa para ser removido del cargo o trasladado, no puede proceder un traslado en contra de esa situación. Ahora, Luis, insistamos, el procedimiento entonces está errado, tal y como lo explica la juez Gámez. Entonces, ¿ante quién se recurre? Ok, ¿al Consejo Judicial? No, a la CC. A la CC. Hay un aspecto muy interesante que señaló la licenciada, y que, porque es ella, que es una juez muy honorable, lo creo, que no le han dado audiencia. Porque a mí es más impensable que en la más alta esfera del organismo judicial no apliquen el debido proceso. O sea, dar audiencia, mire, la vamos a trasladar por tal y tal motivo. ¿Qué opina? ¿Qué se opone? Eso sería, y más en el caso de ella, de que tiene una suspensión. ¿Cómo se llama ese delito de violar la ley cuando se conoce que existe? Abuso de autoridad. Abuso de autoridad. O sea, si me hace difícil pensar, pero si lo afirma la licenciada, pues habría que ver que lo rebata. Yo no digo que ellos lo cometieron, yo digo que así se llama el delito que usted preguntó. Sí. Eso lo contesté. Pero usted nunca fue consultada. No, yo aseguro y garantizo que nunca fui notificada, no notificada, me refiero a nunca me fue dada audiencia de traslado. O sea, nunca pasó mi caso por el Consejo de la Carrera Judicial a efecto de indicar las razones que podían motivar mi traslado. ¿Puede ser porque el organismo judicial haya dado por fenecido su contrato ese de los 5 años? Sí. De hecho, yo fui por vencimiento de plazo constitucional, evaluada en el desempeño, resultado satisfactorio con nota arriba de 90 puntos, y luego la Corte Suprema de Justicia decide mi renovación de contrato como es obligatorio porque las vastas sentencias de la Corte de Constitucionalidad así lo han sentado con jurisprudencia indicando que en caso de resultado satisfactorio de evaluación la Corte no podrá, la Corte deberá
proceder a la renovación del periodo. Entonces la Corte cumplió con ese mandato, sin embargo, de una vez en punto seguido ordenan mi traslado. Ya. O sea, estamos hablando de dos figuras distintas. Una es la renovación y otra es el traslado. Entonces la Corte en el otro, a mi criterio, se excedió porque no tiene facultades para que un juez de carrera sometido a la carrera judicial y en consecuencia a las normas que rigen todos los movimientos judiciales, por el principio de independencia, debió haberle dicho al Consejo de la Carrera Judicial si tenía razones de servicio que invocar, indicarle cuáles eran y en su caso que se me girara audiencia, que se me diera oportunidad de defensa y luego seguir el procedimiento. ¿Comparte esa apreciación? Totalmente, totalmente. Una palabra que usó la licenciada, que los jueces estén inquietos, en zozobra, porque sí se abre el camino de hacer a cada rato traslados, realmente nos puede generar en un escenario muy nefasto. Pero hablamos de jueces inquietos y en zozobra. Claudia Escobar, la exmagistrada que renunció a la Corte de Apelaciones, había sido electa para una magistratura. Ella terminó saliendo del país en unas circunstancias que son indeseables, prácticamente de un autoexilio. Desconozco detalles en el caso de ella, pero es lamentable que buenos jueces pues no puedan ejercer y no puedan ejercer libremente. Esa inquietud que tienen de que si no me pueden ser trasladados y aplico. La ley de la carrera judicial tiene sanciones que básicamente son amonestaciones o suspensiones, pero si consideran que un juez está haciendo mal su trabajo, que es corrupto, que hay muchas quejas, sanciónenlo. Pero el traslado no es sanción. Y yo quisiera aclarar un punto más en eso, porque también en la conferencia del día de hoy se habló de esos temas. De corrupción y de... se dijo, quiere decir que Patricia Gámez está dentro del sistema de traslados, la población puede creer que es uno de los motivos de mi traslado. ¿Hay quejas en su contra? Ninguna queja, ninguna falta al servicio y ningún motivo que yo haya generado de mi parte en mi desempeño profesional para que se promueva a una situación, en todo caso como la que menciona el ex magistrado, y en todo caso también hay principios internacionales en donde se dice que la disciplina, no considero que sea mi caso, pero en caso de que haya una cuestión disciplinaria, debe canalizarse por los medios respectivos. El traslado nunca va a poder ser, si pudiera ser invocado en contra de cualquier otro funcionario, un motivo para sancionarlo, porque entonces ¿dónde queda la falta que supuestamente cometió? Ahora, Luis, en el caso de la renovación de contrato, bueno, como es en este país la interpretación de las leyes, ¿podría tomarse eso como que fuera un contrato nuevo y entonces la Corte se arroga la facultad de designarlo en otro lugar diferente? No, porque aquí sí entran un poco los principios laborales en el sentido de la continuidad. En el sentido de la estabilidad laboral, que fue lo que ya sentenció la CC en el amparo que puso la licenciada, la juez de León. Y dijo, no, los derechos laborales prevalecen en este caso. Y con mayor razón ahora que no se cumplió el debido proceso, según estoy escuchando. Y lo malo es que a la Corte Constitucional le estamos dando un poder omnímodo en todo, pues, o sea, va a resolver hasta cualquier resolución de traslado o no. A mí lo que me preocupa, por ejemplo, son las interpretaciones tan, llamémoslas así, particulares de la Corte. Porque en el caso, por ejemplo, del actual jefe de la Contraloría de Cuentas, Carlos Mencos, dijo que no había habido reelección, sino que había habido una nueva elección. Es decir, lo mismo podría suceder, especulemos un poco, con lo del contrato suyo. El juego de palabras en la interpretación de la ley puede darse, pero un jurista tiene que interpretar la ley en forma integral y de manera que se consiga sus fines, no en contra de los fines. Los fines de la ley de carrera judicial fue garantizar la estabilidad laboral, la continuidad en el servicio de un juez, es decir, si ha tenido buen desempeño, en el caso de sido jueza penal durante 15 años. Entonces, tengo 3 periodos constitucionales. He hecho carrera judicial, ingresé al organismo judicial mediante un concurso por oposición y eso me llevó a la judicatura. Nadie me colocó a dedo. Yo llegué mediante un concurso por oposición. Luego me he mantenido en el cargo por mi desempeño y he hecho méritos en el servicio para que mi carrera no vaya hacia atrás. Se supone que requiero que mi carrera vaya hacia adelante, ¿verdad? Luis Fernández, ¿qué ocurre si la Corte de Constitucionalidad termina amparando, aunque solo sea provisionalmente, a Patricia Gámez? ¿Queda en suspenso el traslado y permanece ella en el juzgado de Zacatepeques? Hay 2 escenarios. El primero es la suspensión provisional, en el sentido amparo provisional. Sí, no la traslade, pues. O sea, de momento no, hasta que se termine el proceso. Es muy posible que
que la Corte revierta ante esa situación de la constitucionalidad. Y el otro es el amparo definitivo, que lo más seguro, en opinión mía, va a decir sí, no al lugar, y tomando en cuenta la jurisprudencia, que claro, los de la Corte de Constitucionalidad la pueden cambiar, pero debidamente justificado. Pero si mantienen el patrón que ha sido, van a decir que esos traslados son no aplican, definitivamente no aplican. Señores, gracias por acompañarnos a las 8:45. Nosotros hemos invitado ya al presidente de la Corte Suprema de Justicia para que nos acompañe este próximo domingo y podamos discutir aquí a las 8:45 cuáles son las razones de estos traslados. Mientras tanto, vamos con nuestro compañero Juan Carlos Sandoval para que él nos haga, nos refleje esos comentarios de nuestros televidentes en las redes sociales. Adelante, Juan Carlos. Gracias, Juan Luis. Buenas noches. Revisamos qué es lo que nos dicen las redes sociales esta noche. Fernando González, lo repudiable sería que el organismo que está para hacer cumplir las leyes alevosamente la incumpla, es lo que dice Fernando. San John nos dice, esa juez es admirable y respetable. Laila, no se está hablando de un traslado, sino de una renovación de periodo que lea el artículo 20 de la ley de carrera, es lo que nos dice San John. Y Fernando también, si como dice el licenciado Fernández, el sistema apesta, de igual manera están los dos poderes, los otros dos poderes es lo que nos plantea Fernando. Son los comentarios que tenemos a través de las redes sociales. Tenemos una segunda entrevista hablando acerca de la visita del presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, a nuestro país. Quédese con nosotros a las 8:45. De vuelta a las 8:45, conversamos ahora sobre la próxima visita, se espera para el día sábado, el arribo a Guatemala del presidente del gobierno español, Mariano Rajoy. Él tendrá una visita a nuestro país durante los días domingo y lunes, habrá de reunirse con el presidente de la República, Otto Pérez Molina, quien es presidente pro tempore del Sistema Centroamericano de Integración Económica, del SICA. Nos acompaña hoy para tratar este tema el embajador de España en Guatemala, don Manuel Lejarreta, y está con nosotros también el presidente de la Cámara Oficial de Comercio de España en Guatemala, el abogado Rafael Briz. Gracias a ambos por acompañarnos. Bienvenidos a las 8:45. Buenas noches. Embajador, ¿qué sentido tiene la visita del presidente Rajoy a Guatemala precisamente en un momentito en el que, por ejemplo, tenemos los intereses económicos de empresas españolas en retirada? Es decir, la venta de Telefónica, por ejemplo, al grupo Multiinversiones, tenemos las ventas de las compañías electrónicas a las empresas públicas de Medellín. Es decir, lo que vemos es una retirada de intereses españoles económicos. Buenas noches. Yo creo que esa es una percepción parcial, ¿no?, de lo que está sucediendo, ¿no? Yo creo que es cierto lo que usted dice de que Telefónica ha sido participada en un 40% por CMI en todo Centroamérica, no únicamente en Guatemala. Pero yo creo que es una alianza que va a fortalecer, ¿no?, la presencia de Telefónica, ¿no?, con un socio local que sabe muy bien, conoce muy bien el mercado, ¿no? Y lo que usted me habla de las empresas públicas de Medellín es un tema que pasó hace ya por lo menos 4 o 5 años, ¿no? Yo creo, sinceramente, que si uno mira la realidad actual, ve que todo lo contrario, en los últimos 3 años que llevo yo aquí, han aumentado las empresas españolas en Guatemala, han aumentado las inversiones y, sobre todo, también muy importante, han trabajado empresas españolas punteras para grupos económicos guatemaltecos. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, tenemos ese grupo CMI, que está haciendo unas centrales hidroeléctricas y está haciendo una empresa española, que es la empresa de Cobra, o tenemos también el grupo Onix, que ha encargado una empresa española que es OHL, la construcción ya finalizada de la mayor planta fotovoltaica en América Central y de segunda en América Latina, ¿no? O sea, Rafael, sí hay entonces un avance de capital español en la región. Por supuesto, yo como no soy político, yo puedo ser más... Rafael no es político. Yo soy más, puedo aseverarlo de mejor manera. Por supuesto que no hay ninguna retirada de empresas españolas, todo lo contrario. Como bien lo indica el embajador, por ejemplo, Telefónica invirtió 100 millones en el año 2014 en la implementación de una nueva tecnología. Grupo Ortiz vino a construir la planta de fotovoltaica de Grupo Onix, es una inversión de alrededor de 100 millones de dólares. Grupo Cobra, OHL, están haciendo también inversiones en hidroeléctricas y siguen viniendo nuevas inversiones españolas. Tan es así que acompañando al presidente Rajoy viene un grupo de 21 empresarios españoles de primer nivel que van a participar en el encuentro empresarial el día lunes, conjuntamente con empresarios de la región centroamericana y guatemalteca. Así que, sin lugar a dudas, la inversión española no solo viene, se queda, genera riqueza, puestos de trabajo. ¿En qué áreas hay interés de parte del capital español sobre territorio guatemalteco? En todas las áreas.
yo te diría que en todas las áreas hay una inversión importante española, desde temas financieros, temas de seguros, temas hoteleros, energías, infraestructuras. De hecho, en los procesos que se están llevando a cabo de alianzas público-privadas, déjame decirte que hay empresas españolas interesadas en el tema de cercanías y en el tema del complejo, de la construcción de un complejo de oficinas gubernamentales. También hay empresas españolas. Y otro importante que no debemos de descartar es el terminal de contenedores de Puerto Quetzal, que tiene una inversión de 150 millones de dólares para modernizar la zona portuaria en el Pacífico, que tanto es tan importante para Guatemala. Embajador, ¿por qué en este momento la visita del presidente Rajoy y cómo se fragua esa visita? Bueno, esta visita es algo natural en el fondo, ¿no? Tengamos en cuenta, Juan Luis, que para España en su política exterior la dimensión iberoamericana, latinoamericana, como queramos llamarla, es fundamental, ¿no? Los vínculos que tenemos de todo tipo con América Latina son muy fuertes, entonces es bastante natural que un presidente del gobierno de España de vez en cuando aparezca por este barrio, por así decirlo. Entonces, dentro de Iberoamérica hay una realidad que es Centroamérica, que está en cambio, que está creciendo con sus problemas. Entonces, España ha tenido una relación bilateral muy estrecha con todos los países centroamericanos y República Dominicana, pero también, y esto me gusta resaltarlo, ha tenido siempre una visión de un enfoque regional. Es decir, nuestra cooperación con Centroamérica ha sido bilateral con los países, pero también regional a través del SICA. Por ejemplo, en el año 2006 España creó un fondo, España-SICA, que se ha dotado con 50 millones de euros hasta la fecha, que ha ayudado o ha intentado ayudar a Centroamérica a promover su integración. Ahora, en el caso bueno, estamos hablando de cuestiones económicas, pero en términos políticos, ¿qué intereses hay ahorita? Bueno, los intereses políticos no hay un interés concreto. Digamos que la agenda bilateral es bastante amplia. Tenemos un diálogo político fluido, constructivo con Guatemala a todos los niveles. Los presidentes han visto en varias ocasiones. Obviamente la diferencia geográfica, la distancia hace que no tengan, digamos, las posibilidades de verse más a menudo, pero sí que se han visto. Entonces, por ejemplo, quería decir que esta visita, Juan Luis, surge cuando en diciembre del pasado año los presidentes Rajoy y Pérez Molina se encuentran en Veracruz, en la cumbre iberoamericana, y ahí el presidente Pérez Molina le dice al presidente de España: tenemos una cumbre SICA en marzo en Guatemala, la presidencia guatemalteca quisiera hacer una cumbre con España, y eso prende entre los demás socios centroamericanos, y por eso vine aquí el día 7, 8 y 9 para celebrar el 9 esta cumbre importante España-SICA. Gustavo preguntaba sobre temas políticos. ¿Es previsible que el presidente Rajoy aborde el tema de la Comisión Internacional contra la Impunidad con el presidente Pérez Molina? Seguramente ese tema va a estar en las conversaciones, porque uno de los principales asuntos de conversación entre los presidentes va a ser integración, como ya hemos comentado, el tema de infraestructuras y conectividad, pero también la seguridad en Centroamérica, que es un tema que preocupa, es un tema preocupante, puesto que la seguridad en Centroamérica supera los límites del istmo y es un tema que interesa a otros países como Estados Unidos, México, España. ¿España ha sido un donante de la CICIG? España ha sido un donante de CICIG importante desde el año 2006. Hemos sido unos principales donantes, creo que son 10.2 millones de dólares los que hemos, con los que se ha financiado a la CICIG. Y como decía, dentro del tema de la seguridad y en Centroamérica, queremos impulsar la seguridad democrática, la ESCA en particular, que es la estrategia de seguridad centroamericana, y dentro de los temas de seguridad y justicia, la CICIG es un elemento importante. O sea que seguramente el tema estará en las conversaciones. ¿Sí? Ahora, el embajador menciona el tema de la seguridad. Es decir, otras cámaras binacionales han mencionado también la dificultad de hacer negocios en Guatemala en un clima en el que hay impunidad, en el que hay inestabilidad, en el que hay amenazas, extorsiones, etcétera. ¿Cómo lo ve la Cámara Guatemalteco-Española? Mira, de la Cámara también hemos hecho pronunciamientos, no solo como Cámara Española, sino a través de ASCABI, que es la Asociación de Cámaras Binacionales, y en la cual hemos manifestado nuestra preocupación en el tema no solo de la seguridad jurídica, pero también de la seguridad física, porque se estima más o menos que un 9, un 10% de las empresas establecidas en Guatemala tienen que generar esos recursos a seguridad cuando los podrían invertir en otros temas para generar empleo. Nosotros también como Cámara sí hemos dicho dos temas importantes. Uno, que creemos que el gobierno del presidente Pérez Molina, a través del ministro de Gobernación, ha hecho en términos generales un buen trabajo en el tema de seguridad. Desafortunadamente falta mucho por hacer, pero creemos que han hecho una buena gestión de ese lado.
Y eso empatándolo también con la parte económica del buen trabajo que ha hecho el ministro de la Torre, creo que ha motivado para que las empresas, a sabida cuenta que hay inconvenientes en el tema de la seguridad, de cualquier manera sigan viniendo a Guatemala a tratar de invertir. Pero, por ejemplo, digamos, el embajador usted mencionó también construcción de hidroeléctricas y cosas por el estilo. Este es un país sumamente conflictivo en ese tema. Sí, es una realidad que está ahí, nadie puede negar, y es una cosa que los inversores tienen que tener en cuenta, ¿no? O sea, en Guatemala hay conflictividad social, eso es evidente, pero tampoco todos los proyectos, digamos, económicos enfrentan conflictividad social, ¿no? Yo creo que es un factor que está ahí, desde luego no ayuda. Recordamos el de la Hidro Santa Cruz, que era una inversión española también, que fue sumamente complicado. Bueno, no era, sigue siendo. Sigue siendo. Porque está todavía ahí. Es cierto que no puede trabajar al ritmo que quisiera por las dificultades que hay, pero estamos viendo si realmente se puede llegar a una solución, ¿no? Las hidros yo creo que son importantes para Guatemala. Yo creo que hay que un poco olvidarse de ese esquema de que, bueno, de que en Guatemala no se puede invertir, pues hay conflictividad social. Es una cosa que, bueno, que hay que manejar, y es un dato que está ahí, que desde luego no ayuda, pero le puedo decir que no está eso inhibiendo por ahora, ni mucho menos, los inversores españoles que tienen interés en aportar su experiencia y en trabajar en Guatemala. Embajador, el presidente español, el presidente Rajoy, tomó el poder en España en un momento de grave crisis económica. ¿Cuál es la situación en este momento? ¿De qué manera se ha enfrentado esa crisis? Se puede resumir, digamos, con dos palabras, ¿no? Por una parte, reforma, y por otra parte, recuperación, ¿no? La verdad es que el pueblo español ha tenido que sufrir reformas económicas duras, pero que eran necesarias, y después de 2 años y medio los resultados están ahí. España va a crecer probablemente este año al 2,4%, que es una cantidad muy respetable en un país europeo, y también el paro ha empezado a disminuir, con 400.000 puestos de trabajo creados en el último año. Pero también se ha generado un fuerte movimiento opositor a esas medidas de austeridad y de control de gasto que ha desarrollado el gobierno de Rajoy, convertido ahora en una tercera fuerza política muy relevante en España. Sí, que incluso está por encima de los 2 partidos tradicionales. Sí, la verdad es que Podemos es un partido político que ha crecido muchísimo en los últimos 10 meses, de hecho tiene ya 5 eurodiputados en el Parlamento Europeo, pero todavía no sabemos, porque no ha habido posibilidad de cuál es el reflejo de ese respaldo que estamos viendo en los medios y en la calle en las elecciones. Las elecciones serán las que tengan que decidir realmente si esa fuerza que tiene ahora, digamos, mediática y también con algunas manifestaciones, se refleja o no en el voto. Es una manifestación de descontento, eso es evidente. Y es cierto que en las encuestas Podemos está dando unos resultados notables. De tal manera, yo creo que no hay que menospreciar ni mucho menos a los partidos políticos tradicionales, el Partido Popular y el Partido Socialista, que son partidos de mucha historia, mucha tradición. Y bueno, habrá que ver cuando lleguen las elecciones a finales de año pues en España cuál es la verdadera fuerza de Podemos. Rafael, hablabas de aproximadamente 21 grandes empresarios españoles o representantes de grandes grupos españoles que vienen al país a reunirse. ¿Exactamente con quién? ¿Cómo se elige? ¿Con quién se sienta a esos potenciales inversionistas en Guatemala? Bueno, la convocatoria junto con la venida del presidente Mariano Rajoy la hizo el propio gobierno español, y entonces estos 21 empresarios vienen a reunirse el día lunes en un encuentro empresarial en el cual va a participar, también está participando CACIF Invest en Guatemala, a efecto de que vengan empresarios no solo guatemaltecos, sino a nivel centroamericano. Y adicionalmente, déjame comentarte que aunado a ello, la semana siguiente, la Cámara Oficial de Comercio Español en Guatemala, traemos una misión comercial de alrededor de 10 empresarios de la Cámara de Comercio de Madrid, con lo cual te das cuenta de la motivación importante que tiene el venir a la región, y sobre todo a Guatemala, que representa 3/5 partes del Producto Interno Bruto de Centroamérica. Entonces, creo que Guatemala está nuevamente retomando cierto posicionamiento que había perdido de cara a Panamá y en un momento Nicaragua, con ciertas negociaciones que hacen ahí el comandante, pero creo que Guatemala está tomando nuevamente un liderazgo, y prueba de ello es que, fíjate que la Cámara de Comercio Español en Guatemala, ahora tenemos la presidencia del Consejo Regional de todas las cámaras centroamericanas y la vicepresidencia primera de la Federación de Cámaras a nivel latinoamericanas de España, y eso es un espaldarazo, creo yo, a la gestión de la Cámara, de la Oficina Comercial, de la Embajada, que siempre nos apoya, y que el país
yo siempre lo digo, Guatemala últimamente está como de moda, entonces hay que aprovechar ese momento y atraer la inversión al país. Embajador, ¿cómo se organiza la visita del presidente Rajoy? Arriba el sábado, ¿es así? Sí. Pero va a pasar unas primeras horas en visita privada. Efectivamente, Juan Luis, el presidente llega el sábado por la noche, se traslada inmediatamente a Antigua, el domingo será una jornada más bien tranquila, con alguna actividad de cooperación en el Centro de Formación de la Cooperación Española en Antigua. El presidente tiene mucho interés en conocer Antigua, que no lo conoce, que bueno, sabemos que es una ciudad espectacular, patrimonio común de la humanidad. ¿El estado antes en Guatemala? Yo creo que el presidente nunca ha estado en Guatemala, el presidente Rajoy. ¿Quién le acompaña, embajador? Le acompaña el secretario de Estado de Comercio, que es el viceministro de Comercio, le acompaña el secretario de Estado de la Presidencia, que es su jefe de gabinete, y también le acompaña una viceministra de Comunicaciones y el secretario general de la Cooperación Española, aparte de otros funcionarios. Pero te decía, Juan Luis, que tiene esta jornada el domingo relajada, y luego el lunes es la jornada que se divide en dos segmentos. Primer segmento, la bilateral con Pérez Molina, que es importante, y después la cumbre España-SICA, para finalizar incorporándose a la clausura del evento empresarial España-SICA, que será por la tarde. Y después ya, por 5:30, 6, volverá a España. Señores, gracias a ambos por acompañarnos a las 8:45. Mucha suerte, por supuesto, en esta visita del presidente español. Vamos nosotros de inmediato a ofrecerle la información de los deportes después de una brevísima pausa comercial. Los deportes son presentados por Burger King, cumpliendo 25 años